Hola, mucho gusto, mi nombre es Gabriel Vázquez. Hoy más que nada quiero darles una reseña, una opinión, una recomendación y más que nada un punto de vista con respecto al libro El diario de Ana Frank, que realmente es muy interesante, ya sea este libro porque nos muestra cómo es lo que nosotros, bueno, no nosotros, sino que lo que las personas anteriormente, mayormente los judíos, vivían trágicamente contra las guerras que estaba provocando Hitler, ya sea así los nazis. Entonces, esto pues es muy fuerte y tal vez me ha cambiado bastante la manera de ver cómo veía la invasión de hacia Alemania, hacia Holanda, Países Bajos, o sea, la invasión que estaba provocando los nazis en ese tiempo. Y pues es muy fuerte, ya que gracias a este libro nosotros nos adentramos mucho más en un personaje, y este personaje pues nos transmite pensamientos, sentimientos, nos transmite toda la emoción que pues ella misma escribió este libro, en ese que ella escribió este libro. Entonces pues comencemos. Primero, la biografía de Ana Frank. Ana Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania. Posteriormente se mudaría a Holanda, perdón. Al igual, era hija de Edith y Otto Frank. Otto Frank fue un teniente germano en la Primera Guerra Mundial. Al igual contaba con una hermana. Esta hermana era 3 años mayor que ella, llamada Margot. Bueno, posteriormente cuando Hitler sube al poder, ya sea así, empieza a conquistar parte de Alemania, ya tiene un poco de ejército, lo que empieza a hacer Otto Frank, su papá de Ana Frank, empieza a mudarse, o más que nada empezar a hacer una mudanza hacia Ámsterdam, en Holanda. Ahí él crearía una fábrica llamada Opekta. Esta fábrica era para crear mermelada. Entonces, en esta fábrica él era el presidente, él se basaba. Bueno, posteriormente, en 1939, empieza la invasión nazi hacia Holanda y empieza a tomar medidas drásticas Otto. Ya sea así, empezó a construir el anexo que constaba de 3 habitaciones, un baño, un desván. Entonces, él empezó a crear esto atrás de donde estaba su empresa, Opekta. Él empezó a crear todo esto, diseñándolo, ya sea así, poniéndole la puerta atrás de una biblioteca. Y posteriormente, cuando empezó la invasión hacia Holanda, él empezó a hacer unos planos con unas cuantas personas que eran trabajadores, que tenía mucha confianza a esos trabajadores. Bueno, posteriormente lo que pasaría es que le llegaría una carta a Margot, su hermana mayor de Ana, que necesitaría ella acudir a un campo de concentración. Igual, tener en cuenta, un campo de concentración es mucho más diferente a lo que viene siendo un campo de exterminio. Un campo de exterminio, así como su nombre lo indica, solamente es para exterminarte, es decir, la muerte segura. Todos sabían que era muerte segura. Un campo de concentración era muy diferente, aunque igual era muy parecido. En este campo de concentración solamente era explotarte con labores muy fuertes para en ese tiempo. Ya sea igual, tenía que tener unos requisitos, tener más de 15 años para que puedas acudir al campo de concentración. Si no, eras llevado al campo de exterminio. Al igual, Ana todavía no había cumplido los 15 años cuando le llegó esta carta a su hermana. Por eso solamente le llegó a Margot. Y lo que empezó a hacer Otto Frank al momento de recibir esa carta, pues decidieron ya acudir al anexo, a ese anexo donde tenía dado por nombre la casa de atrás, o el cuarto de atrás, no recuerdo muy bien. Y bueno, en ese caso empezaron a acudir al anexo, empezaron a llevar alimentos, contaban con un radio, empezaron a llevar partes de, digamos, mobiliarios para que ellos pudieran estar. Posteriormente, al momento de ellos ya haberse mudado y ya pues empezar la invasión de Alemania, de los nazis hacia Holanda, pues al igual decide unirse a la familia Van Persie. Era Van Pen en el libro, solamente que por medio de
que quería proteger sus nombres en ese tiempo por cualquier cosa que pudiera haber sucedido, pues normalmente cambió el nombre para que ellos no se dieran cuenta. Y entonces los decidió poner Van Pelt, pero realmente la familia era Van Persie. Entonces, con esta familia eran tres: el papá, la mamá y al igual pues Peter, el hijo, del cual se enamoraría posteriormente Anna. Y al igual, después de haber llegado, un mes después, llega un dentista que igual era vecino de ellos, de los cual estaba pidiendo ayuda para que pudiera alojarse en ese anexo, del cual sí le dieron esa ayuda. Y entonces ya ahí se convirtieron en 8 personas las que vivían, o bueno, realmente no era vivir, solamente era mantenerse vivo allá dentro de ese lugar. Bueno, pues prosigamos. Al igual querés hacer mención con respecto a cuando empezó la invasión contra Alemania y hacia Holanda. Esto cambió muy drásticamente, ya que ahora todas las personas que eran judías era necesario que tuvieran una vestimenta que era muy necesaria para en esa época, para poder diferenciar a los judíos. Entonces, al igual contaban con una estrella, que era un símbolo que ya les hacía saber que además eran judíos, como les mencionaba, además de la vestimenta. Y esto era una catástrofe, ya que más que nada lo que hacían los nazis es que les quitaban todo, literal. Les quitaban que si te gusta manejar bicicleta, te quitaban para que tú puedas estar manejando bicicleta. No podías usar el tranvía, no podías jugar, no tenías derecho de compartir los mismos gustos las mismas escuelas, Tú tenías escuelas especiales que solamente tú podías estar con solamente judíos. Entonces pues era como que digamos una discriminación muy muy grande en ese tiempo. Bueno, posteriormente quería hacerles mención cuando Otto le regaló el libro a Anna. Esto fue el 12 de junio de 1942, cuando pues Otto le decide otorgar ese libro para que ella pueda hacer lo que ella guste. Entonces lo que decidió ella es empezar el diario. Entonces de aquí es donde partimos con la historia. Solamente que yo les quería hacer mención para que pues comprendan un poco más de lo que viene siendo el diario de Ana Frank, ya que es una historia demasiado larga, que está muy detallada, ya que pues como les mencionaba, tú puedes percibir o tener los mismos pensamientos, sentimientos que ella sentía en ese tiempo, en ese mismo momento, más que nada. Bueno, pues prosigamos. En ese tiempo pues ya todo era muy diferente. Al igual, ya los judíos no podían permanecer en la calle, era necesario que sean enviados directamente hacia los campos de concentración. También ya lo que estaba sucediendo en ese tiempo, ya sea entre la vivienda o la manera en la cual convivían las 8 personas, ya estaba siendo muy diferente. En este caso, el señor Otto Frank y al igual Margot, su hermana mayor de Anna, todavía tenían una buena relación con ellos mismos. Todavía tenían esa buena relación, algo que los permanecía juntos. Ya pues no tenía la misma relación con su madre. Tenía algunos problemas, conflictos, eran peleas, pero pues es muy normal, ya que vivían en un lugar muy cerrado, que tarde o temprano vivir 2 años, aunque todavía ya había pasado aproximadamente 1 año, pero 2 años vivir allá adentro no era muy una cosa que podía soportar. Como les decía, no estás viviendo, solamente estás tratando de sobrevivir. Y bueno, también, como les decía, tenía problemas con su madre, contaba con problemas con los dentistas, no contaba con ningún tipo de problemas con el señor y la señora Van Persie, pero ahora ya contaba con algo muy, muy extraño para ella, sino que ya contaba con alguna atracción de amor. Ella sentía una atracción hacia su hijo de los Van Persie, Peter. Y bueno, aunque pues no pasó absolutamente nada con esa relación, pero pues fue algo que ella nunca había experimentado. Al igual pues ya después, digamos, procedieron los 2 años, y fue cuando aún así ellos estaban adentro del lugar
contaban, todavía seguían adentro del lugar y ellos tenían que hacer muchas cosas para que podrían seguir en ese lugar. Tenían lugares para pisar específicos para que no tengan que hacer ningún tipo de ruido. Al igual, pues, como solamente contaban con un baño, pues tenían que tener horas específicas para poder utilizar ese baño. Es más, decirles que la empresa que tenía el señor Otto todavía seguía trabajando, solamente que esa empresa ya no era de él, ya tenía nuevos trabajadores, de los cuales también se habían judíos, ya no había judíos trabajando. Bueno, en ese caso que tenían que hacer nada, no tenían que hacer nada de ruido desde las 8:30 de la mañana en adelante hasta casi las 9 de la noche para que ellos pudieran hacer sus actividades, ya sea así ir al baño para poder utilizar el drenaje sin que esté la importancia de ese ruido, pues poder caminar, poder escuchar la radio, al igual pues poder utilizar la ducha. Bueno, pues ya para finalizar la historia, solamente hacerles mención. Después de haber pasado esos 2 años, pues tarde o temprano fueron delatados. Todavía no se sabe con exactitud quién fue esa persona de la cual los delató. Al ser delatados, obviamente pues los nazis tomaron acción, invadieron el anexo y pues se llevaron a todos a diferentes tipos de centros de concentración, más que nada. Ahí separaron al señor Otto, separaron a la señora Edith, sus padres de Ana. Igual al señor Van Persie los separaron. Esos no se sabe con exactitud en qué centros de concentración hayan quedado. Al igual pues ya cuando los separaron, solamente Ana y Margot siguieron juntos. A estos los enviaron a un un campo de concentración llamado Bergen-Belsen, donde allí estuvieron más como 2 meses aproximadamente, de los cuales empezó a darles una enfermedad. Esta enfermedad tenía dado por nombre tifus. El tifus es una enfermedad que pues se propagó por las enfermedades que habían dentro de las celdas, y al igual que las recámaras, solamente eran recámaras, un espacios muy cortos supuestamente, y ahí pues entraban hasta 3 personas solamente para poder dormir. Entonces estaban llenos de bacterias, gérmenes, hubieron muchísimas enfermedades, de las cuales pues la mayoría de la gente murió. Y al igual, en los campos de concentración normalmente eran enviados a una cámara de gas. Les decían que iban a ir hacia unas duchas, y no eran unas duchas, sino que les tiraban el gas y todas las personas morían, y hasta pues quemaban sus cuerpos para que esto lo utilizaran de composta. O sea, trataban de explotar el cuerpo al máximo. Y bueno, después de llevarlos al campo de concentración, como les mencionaron, después de haberles dado esta enfermedad, pues Margot, como estaba en la tercera recámara, una recámara muy alta, ella al caerse de la recámara, el impacto que se dio contra el suelo, ella no lo pudo soportar y falleció de golpe, porque seguía muy débil. Unos cuantos días después, pues ya falleció Ana por la enfermedad de tifus. Y pues más que nada ahí es donde termina la historia. Pero pues la historia todavía sigue. Digamos, la historia, y luego su papá encuentra este libro. O sea, 2 meses después de que fallecen, ellos acaba la guerra. O sea, ya Holanda es liberada, ya la guerra estaba a punto de finalizar, aunque ellos ya habían fallecido obviamente. Y posteriormente fue cuando el señor Otto buscó es el único sobreviviente de igual de los 8 refugiados que estaban en el anexo. Entonces el señor Otto, al encontrar este diario, lo primero que hizo fue pues publicar o dar información, ya que pues era algo muy relevante en esa guerra, ya que como hasta mismísima Ana Frank decía que pues no hay que cometer los mismos errores que nuestros antepasados cometieron. Y pues más que nada son palabras muy sabias, y este libro yo se lo recomiendo bastante. Es un gran libro. Me gustaría que todos lo pudieran leer, compartir toda la información con ustedes, ya que yo se los cuento de una manera ya como fue la historia, pero pues la historia a detalle es muy interesante. Espero que puedan escuchar algún día, verla, leerla, y pues muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.